Un saludo a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a Impactante. Si fuéramos a colocar en un libro todas las maravillas que el Señor ha hecho a través de los siglos con sus hijos, no habrían hojas suficientes para poder escribirlo. Y si fuera digital, no existiría una memoria con suficiente capacidad para poder almacenar todo lo que Dios ha hecho a través de los siglos. En nuestro programa, nuestra intención es poder captar alguna de esas cosas y llevarlas a sus hogares con la intención de que su fe sea fortalecida y de que sus vidas sean bendecidas. En el día de hoy, preparen su corazón una vez más para un testimonio. En esta oportunidad estaremos hablando con una joven que tuvo una experiencia sobrenatural. Según lo que cuenta, subió al mismísimo cielo. ¿Quién era Damaris en ese entonces? Damaris, aproximadamente a la edad de 16 años, cristiana, participaba en casi todos los ministerios de la iglesia, pertenecía a un grupo de jóvenes que buscaba siempre fervientemente el rostro de nuestro Señor. Sin embargo, estaba padeciendo en ese momento por un problema físico, el cual casi nadie entendía o conocía en ese momento. Un problema de flujo de sangre, como yo le llamé, basado en la palabra, o físicamente, como lo llamarían los médicos, problemas de ovario poliquísticos. En palabras más llanas, ¿de qué se trataba específicamente tu condición? Lo que sucede es, de una manera llana, que a mí el periodo menstrual no se me quitaba. Ya en mi cuerpo lo que estaba pasando era que en vez de ser de mis ovarios que estaba saliendo mi sangre, era de mis venas que estaba saliendo mi sangre, y eso hacía que cada día mi cuerpo físicamente se debilitara. Mis padres buscaron toda la forma posible para sanarme, sin embargo no lo consiguieron, no lo conseguimos, y nos aferramos totalmente a la oración, ya que nosotros creíamos que Dios podía hacer ese milagro. Realmente yo estaba totalmente confiada de que el Señor podría hacer el milagro conmigo, porque Él me había avisado anteriormente que eso me iba a suceder. A pesar de que Dios le había dicho que algo le sucedería, la magnitud de lo que pasaría es lo que ella desconocía. Dejé de ir a clases en ese momento porque la situación mía era muy vergonzosa y la situación económica de la familia no era la mejor que digamos. Me contabas que te aferraste a un pasaje bíblico, que lo relacionabas con tu situación. Sucede que yo me aferraba a mi Señor en base a un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, que habla de la mujer del flujo de sangre, donde una señora tenía 12 años padeciendo por este mal, y yo me identificaba mucho, porque ella en ese tiempo, en ese pueblo no se podía tener ese tipo de inmundicia, lo consideraban inmundo, no podían estar cerca de otras personas porque se parecía como un pecado. Y yo decía, Señor, pero no es pecado porque ya tú moriste por mí, ya eso no es considerado pecado ahora, pero ¿por qué me pasa a mí si yo soy creyente en ti y hago tu voluntad? Entonces era una vergüenza para esa mujer, y sin embargo ella con solamente tocar el manto de Jesús fue sana, y yo siempre iba y me refugiaba en la iglesia y en la presencia del Señor, y le decía, Señor, si yo tan solo tocara tu manto, yo sé que yo voy a ser sana. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz. Y en una ocasión yo, en un día de matutino, a las 5 de la mañana,
se fueron todo el mundo y yo me quedé en ese día en la iglesia. Al pertenecer a un ministerio me quedé con la llave y me dieron las 2 de la tarde y recibí la visita con la puerta cerrada de una persona que entró y yo estaba en el altar, estaba orando, estaba pidiendo al Señor tocar su manto en ese momento. Y es allí cuando a través de aquel misterioso mensajero, Dios le dice lo que pasaría con ella. Y ahí la persona me llamó por mi nombre y se sentó en un asiento de la iglesia y me dice que sí, yo era Damaris. Y yo le dije que sí, que yo era Damaris, y me siento a su lado y me dice que tenía un mensaje para mí, que yo estaba enferma, pero que mi enfermedad no era para muerte, sino era para gloria de Dios, para que Dios se glorificara a través de mí, que yo no iba a morir, que yo iba a vivir, porque el Señor iba a glorificar su nombre en mi vida. Ángeles del cielo vengan a cantar, escuchen sus voces en este lugar. Yo le dije que muchas gracias por decirme que yo lo creía y que yo sabía que Dios no me iba a desamparar. Me dijo que confiara y que siguiera teniendo fe. Y se fue. Yo ahí cerré la iglesia, me quedé muy pensativa. Me fui todo el camino a mi casa pensando que quién sería esa persona y por qué me diría eso. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi madre lo que pasó y Dios por segunda vez confirmaba lo que estaba a punto de hacer en la vida de Damaris. Y en ese momento recibí una llamada. En el mismo momento que llegué a de la iglesia, recibí una llamada y era un evangelista de Estados Unidos y me estaban diciendo lo mismo, que no, mi enfermedad no era para muerte, sino era para gloria de Dios, que ellos estaban orando y que el Señor le dijo que llamaran a Damaris, que no me desesperara, que eso era para gloria de Dios y para testimonio, para arrepentimiento de muchas almas. Luego de esto pasaron algunos días, supongo. ¿Qué siguió? Todavía pasaron varias semanas con el mismo problema. No dejé, mi fe nunca falló. Yo seguí haciendo todo lo que acostumbraba a hacer, buscando el rostro de Dios. Y siempre llega el momento donde los que creen pueden ver la gloria de Dios. Un día me sentí con muchas fuerzas y mucho ánimo y le dije a mi mamá que necesitaba salir, ir a comprar algo que hacía falta en la casa, al colmado, y que estaba cerca de la casa. Y ella me dijo que si yo podía, yo le dije que sí. Era aproximadamente la 1 de la tarde y yo me fui para cerca a ese colmado. Entonces, cuando estaba comprando, un hermano de la iglesia viene a saludarme y ahí yo le digo, voy a su vehículo y le digo que me estoy sintiendo mal, que estoy como medio mareada. Y él me dice, ¿en serio, hermana? Yo le digo que sí. Él trata de agarrarme, pero me agarra solamente un brazo y yo caigo al suelo. No me lastimo, gracias a Dios, pero caigo. Inmediatamente yo caigo, siento como mi alma, o siento como algo fuerte sale de mi cuerpo. Siento como sale de mi cuerpo y lo veo, me veo a mí en el suelo, me veo con la ropa que yo tenía, me veo con el pelo amarrado y me veo yo con vestidura blanca, me veo yo con mi pelo suelto y lo veo a él. Inmediatamente yo empecé a subir y cuando empiezo a subir, empiezo a mirar los cielos, empiezo a ver el color de los cielos, veo las estrellas, veo muchas estrellas, después veo otro color de los cielos y es como un tope, llego a un tope. Ahí yo sabía que era yo, pero yo no me acordaba de nada más. Yo sabía que era Damaris,
pero yo no sentía dolor, no sentía tristeza, yo no sentía más nada. Yo sabía que era Damaris, pero yo no sabía que había más personas, o sea, no sabía que existía un mundo. Pero sí miré al frente y como una cámara enfocó a muchas personas, muchas personas, y lo tengo fresco en mi memoria. Eran millones y millones de personas vestidas de blanco y todas tenían palmas en las manos y todas tenían las palmas en las manos y con las manos alzadas, y esas personas me miraban. Y hubo como una cámara, como un lente de una cámara que se acercó a una persona que estaba enfrente, que ella me miró la cara y me hizo con la mano que caminara. Cuando yo intenté caminar, ahí yo sentí rápidamente la voz de los gritos de mi mamá. Los sentí llorando, clamando, y sentí como el olor como a berrón, cosas así, y bajé rápidamente. Y ahí estaba en el mueble de mi casa, ahí estaba mi casa llena de personas, ahí ya habían despachado del liceo porque habían mandado a buscar a mi hermana Lisette, que estaba estudiando, porque ya estaba el médico ahí, ya el médico había dicho que ya yo no tenía vida. Mi mamá estaba llorando y clamando a Dios por mi vida, y en el liceo, en el colegio, hay un colegio en el frente de mi casa, y ellos habían despachado porque yo había fallecido. Todas las necesidades fisiológicas yo las hice, me llevaron del colmado a mi casa y yo no sentí nada porque ya mi alma no estaba en mi cuerpo. Y yo soy testigo fiel de que sí, de que hay vida después de la muerte. Un médico te declaró muerta. Todo eso pasaba aquí en el plano terrenal mientras tu alma aún se encontraba en el cielo. Sí. Ya había un médico que estaba ahí que había dicho que ya yo no tenía vida, y yo estaba estaban llorando por mí porque yo había fallecido. Bueno, cuando yo desperté, que mi mamá empieza a dar gracias a Dios y todo el mundo empieza a verme y a decir y que está viva y a decirme lo que había pasado. ¿Fue la primera persona que te vio volver a la vida? Mi mamá estaba ahí hincada en el mueble conmigo. Ella fue que yo escuché cuando yo estaba cuando no estaba ahí. Entonces esa fue la primera persona que yo vi la cara, y a mi papá. Entonces me llevaron para la habitación. Ahí había una emisora cristiana que en mi casa no se apagaba, esa emisora, y estaban orando por sanidad. Y ahí empezaron a orar por liberación y sanidad, y yo dijeron textualmente, yo lo recuerdo como ahora mismo, dijeron a esa persona en ese pueblo de Montecristi, República Dominicana, que acaba de fallecer y ahora mismo el Señor le devolvió la vida a esa joven que Dios le dijo que su vida iba a ser de testimonio, a esa joven que volvió a la vida, que Dios le dijo que iba a ser su vida de milagro. Ahora ella está libre en el nombre de Jesús. Y yo empecé a vomitar, el Espíritu Santo se apoderó de mí, empecé a vomitar, y desde ese momento a mí me tomaron, me sacaron, me hicieron una transfusión, sana en el nombre de Jesús. Mi corazón en toda la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús.
volvió el flujo de sangre irregular Jamás. hasta el día de hoy. Gracias a Dios. ¿Cuántos años después? Exactamente más de 20 años. Incluso por la condición que tenía, me dijeron que no podía tener hijos. Ahora tengo 2 niños, una niña de 10 años y un niño de 1 año y 5 meses, que el Señor me regaló. Existen muchísimos testimonios y cada uno de ellos debería fortalecer nuestra fe y nos acercan mucho más a Dios. Si algo podemos decir de este testimonio es que los mismos milagros que Dios hacía cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los sigue repitiendo hoy día en pleno siglo XXI. Si este video ha sido de edificación para tu vida, por favor compártelo. Y por favor déjanos en la caja de comentarios tu impresión con respecto al contenido que estamos realizando. Si tienes un testimonio que te gustaría compartir con nosotros, escríbenos a hectorearacena@gmail.com y con mucho gusto estaremos contactando para contar tu historia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Será hasta la próxima cuando nos encontraremos en un nuevo testimonio. No hemos hablado nada de lo que hemos hablado. Ok. Damaris. Toma tu trago de agua. Lo voy a decir aproximadamente, pero ya lo tengo ahí. Tú ves así que tú no puedes hablar. Me gritó acá. Ya. ¿Cuál es tu historia? Tu gracia